Muchas gracias a todos. Es nuestro domingo, todos aquí. No nos hemos visto por mucho tiempo, como 1 o 2 meses, pero es bueno verlos aquí. Por supuesto, esto es como el plan de Drupal Rinpoche, y ustedes saben que está de viaje en Manali, en India, y es un buen lugar para hacer. Ah, de manzanas, que es un lugar muy famoso por unas manzanas muy grandes. Y también a la gente online por disfrutar bien y estar con nosotros. Es muy especial en nuestras enseñanzas de los domingos, que regularmente vienen para acá y aprenden cosas nuevas y también disfrutan de apoyarnos. El último domingo decidimos de que yo no quería sustituir las enseñanzas o el plan de Drupal Rinpoche que había hecho, y que lo mejor sería estudiar este texto famoso que mucha gente a lo mejor no conoce, pero cuando a lo mejor en el Tíbet o cuando son monjes desde pequeña edad, es un texto que usan mucho y que enseñan, así como las 37 prácticas del Bodhisattva. Y que todo esto está incluido en el camino Mahayana. Y que Nagarjuna, que escribió también las 37 prácticas de Bodhisattva,
escribió este libro y que este texto está traducido del sánscrito. Hay muchas diferentes versiones y traducciones, algunas pueden ser complicadas o no, pero como solo vamos a tener 2 domingos, él cree que a lo mejor una transmisión oral y una pequeña explicación puede, puede ser beneficioso y no muy difícil para que podamos entender. Entonces, cualquier actividad que hagamos del Dharma, escuchar o practicar, lo principal siempre es cultivar una intención pura antes de empezar y tenemos que revisar nuestra motivación. Antes de cualquier actividad dármica que hagamos. Y, y podemos apoyarnos con la recitación de las plegarias de aspiración, de las plegarias de apertura y, y chequear no solo que es la recitación textual, sino que tenemos que ir reflexionando sobre el significado de lo que estamos meditando. Y cuando chequeamos este significado, eso nos ayuda a cultivar la intención. Y a veces decimos, oye, tengo que recitar tantas cosas, muchas repetición, muchas repetir, pero eso va a lograr que podamos conseguir una familiarización tanto con la plegaria y con el significado. Y luego, a través de una meditación y una contemplación, podemos tener la experiencia de ese significado. Entonces, memorizarlo puede ser muy útil para nosotros. Y eso es, sobre todo cuando hacemos una sadhana, una práctica, lo repetimos una y otra vez y una y otra vez. Y esto tiene un aspecto de beneficio para nosotros el repetirlo. Nos permite nos permite ir familiarizándonos con el significado de la práctica que hagamos.
porque a medida que lo memorizamos, eso nos vuelve más familiar. Y cuando estamos familiarizándonos, que a lo mejor no tenemos que leer porque más o menos nos las vamos aprendiendo, ahí es cuando podemos ir internalizando o descubriendo el significado de lo que estamos leyendo o practicando o recitando. Entonces hacen énfasis en que, aunque al principio puede ser un poco tedioso el tener que repetir, es muy beneficioso. Entonces cuando nos entrenamos en la práctica del Dharma, hay tres prácticas principales. La primera es estudiar o escuchar las actividades, estudiar las enseñanzas, luego viene el estudio y luego viene la contemplación y la meditación. Luego viene la sabiduría que viene de escuchar, después viene la sabiduría que viene de estudiar y después viene la sabiduría que viene de la meditación. Entonces al principio es muy conveniente invertir mucho tiempo en escuchar mucho Dharma, muchas enseñanzas. Entonces habla de que el escuchar es como la lámpara que dispersa la oscuridad de la ignorancia. Entonces es muy importante comprendernos y esforzarnos en tratar de escuchar todas las enseñanzas de Dharma que podamos y luego, por supuesto, también estudiar el Dharma. Entonces la primera etapa sería escuchar y estudiar. Entonces, han escuchado lo que Khenpo Rinpoche ha tratado de decir al principio, que a medida que vaya el texto va a dar la transmisión oral. Lo va a decir en tibetano y luego leeremos la traducción en inglés. Entonces, él si siente que necesitará alguna explicación o profundización, pues él la dará. Él creo que anteriormente dijo que era un texto, a lo mejor desde punto superficial, simple, no muy profundo, y creo que por eso él está diciendo es un texto que quiere abarcar estos 2 días y creo que lo irá leyendo y cuando él sienta pues profundizará un poco más. Entonces, esto es un texto que tiene una estructura muy tradicional, muy adecuada a la cultura tibetana o a la hindú. Entonces, siempre empiezan estos textos con un homenaje o una postración o una ofrenda. Es la primera sección del texto. Y la segunda parte del texto es el compromiso. Entonces ahí, eso es muy común en los textos tibetanos. Encontrar la primera sección de
homenaje y la segunda de como un compromiso. Entonces lo vale. Hay un error en tibetano, se está dando tiempo. Si ustedes no leen tibetano, tienen suerte a veces. Claro, porque a veces muchos traductores hacen errores y Kempo sabe muchísimo sobre la traducción y sobre tibetano, evidentemente. Entonces en tibetano, entonces dice, la primera parte dice como exhortación a escuchar, ¿no? A todos estos consejos que dice cuando empieza el texto. Pero es como parte del mismo título en tibetano. Entonces la primera parte del texto empieza con exhortación a escuchar estos consejos para generar respeto. Entonces muy a menudo con el título está contenido. Entonces, en el título a veces se incluye como el significado, ¿no? Del texto. Entonces, esto exactamente lo dice porque la carta a un amigo es escrita a un amigo de Nagarjuna, que es un rey. Entonces, literalmente dice carta a un amigo. Pero este amigo era un rey de Nagarjuna. Porque a veces los títulos de los textos contienen mucha información no tan explícita. Es lo que trataron de decir al principio, en la mayoría de los textos con los títulos. Entonces está explicando que esta carta a un amigo es a un amigo que era un rey amigo de Nagarjuna. En- entonces también está la parte de la parte del homenaje en el texto que hacen, el traductor hizo homenaje a Manjugosa, que es Manjurri, la parte que hace el traductor. Dice, me postro ante el joven Manjurri Manjugosa. Yo para apoyarme estoy usando un texto ya traducido en español, que a lo mejor no será la traducción exacta del texto en inglés que ellos tienen, pero es un libro que se publicó aquí en España por un maestro que se llama Geshe Lansha. Entonces en sánscrito, eh,
Subrileka, Sridaleka, que significa amigo o persona cercana. Escucha estas líneas, querido. La traducción en español dice, Virtuoso Señor que merece por naturaleza lo bueno, he compuesto estas rimas arias para inducirte a que aspires a los méritos que se derivan de las enseñanzas de los sugatas. El verso 2 dice, Los sabios veneran figuras de los sugatas hechas de madera y de lo que sea. De la misma manera, aunque este poema mío sea pobre, no los desperdicie, pues está basado en la enseñanza de los santos del Dharma. Entonces, muchas de esto, mu- muchos de estos versos, textos al principio, habla- los escritores a veces como que tratan de cultivar como la humildad, ¿no? Pero dice que Nagarjuna ahorita en esto tiene cualidades extraordinarias y es considerado el segundo Buda. Y esta forma de composición que muestra la humildad, en el caso de Nagarjuna, que además de tener una sabiduría increíble, o bueno, considerado como un Buda, muestra esa humildad.
Y otra cosa que había olvidado mencionar, que en particular que no está hecho como de una forma poética muy grande. Y hacen referencia a que en el Bodhisattva que Shantideva al principio dice, no tengo que decir nada o no tengo cosas nuevas que decir que no se hayan dicho. Así empieza el Bodhisattva. Y aquí dice que no tengo habilidades poéticas para componer. Y dice, de otra forma, es interesante. Y dice que no tengo la motivación para beneficiar a otros. Y Kempo dice que es extraño, porque, claro, él cree, el Kempo, que cuando él decía ese, él creía que el amor no era muy benéfico para los demás. Claro, al final dice en el Bodhicharya Avatar, en la vida del Bodhisattva, en el 2 que dice que esto no es buena poesía y la última le dice que yo escribo esto solo para el beneficio de mi mente. Claro, que estos textos condensan realmente todas las prácticas preliminares del Mahayana. Y por eso estos dos textos son muy importantes. Entonces podemos ir a la siguiente página, que empieza el cuerpo del texto en sí para estudiar. Entonces en inglés, yo lo voy a leer en español, empieza en el cuarto verso el texto. Dice, el conquistador proclamó los 6 recuerdos, el Buda, el Dharma, la Sangha, la generosidad, la moralidad y las deidades. Mantén en memoria cada una de sus diferentes virtudes. El verso quinto. Practica constantemente los 10 senderos del karma virtuoso con cuerpo, palabra y mente. Abstente de los intoxicantes y además complácete con una vida virtuosa. Verso 6. Reconociendo que la riqueza es efímera e insustancial, esfuérzate adecuadamente en acciones generosas hacia los monjes, brahmanes, pobres y amigos. Para el futuro no hay mejor amigo que la generosidad. Verso 7. Debes practicar una moralidad intacta, sin degradar, pura, inmaculada, incorrupta. La moralidad fue declarada el fundamento de toda virtud, igual que la tierra lo es para todas las cosas animadas e inanimadas.
Y el verso 8, generosidad, moralidad, paciencia, esfuerzo, meditación y asimismo sabiduría, desarrolla estas perfecciones inmesurables y llega a ser el Señor de los victoriosos. Recuerdo, no es la traducción literal del texto que ellos tienen, porque al principio explicaron que había muchas traducciones diferentes, pero trataré de a lo mejor traducir el texto o conseguirla que se acerque más a la que está en inglés. Pero esta traducción que tengo en español, de verdad que también es bastante fidedigna y de buenos traductores. Entonces, hay esta palabra que está al final del primer verso que dice que debemos recordar o recalcar. Quiere decir, es como que mantén en mente, no es que recuerdes, no es que mantén en la memoria, es más como que lo mantengamos en el corazón, siempre presente. Y entonces lo que siempre tenemos que mantener en mente y mantener es el Buda, el Dharma y la Sangha y la generosidad, la disciplina ética, la deidad Yidans, son todas las virtudes y cualidades de ellos que tenemos que tratar de mantener siempre en nuestra mente. Entonces, cada verso, entonces cada vez que tenemos estos versos, estos textos que vamos memorizando y nos vamos familiarizando y tienen estos versos que en particular en este texto, entonces hace referencia al verso 7 que dice, entonces habla de dos, de este verso séptimo, del séptimo verso, que donde dice, la moralidad fue declarada el fundamento de toda virtud, igual que la tierra lo es para todas las cosas animadas e inanimadas. Él habla de que estas enseñanzas que podemos ir leyendo en estos versos, las podemos encontrar en muchas otras enseñanzas y hace particular referencia a esta, que esta enseñanza se repite en muchos textos, perdón, esta
esta idea se repite en muchos textos y en muchas enseñanzas. Entonces, cuando, claro, cuando piensas en la vastedad de la literatura tibetana y ves lo importante que son los textos, o estos textos como el de Nagarjuna, que es considerado como muy corto comparado a los, por lo menos a otros textos, o el texto de Maria Macavatara, Maria Meca. Entonces, esto es, comparado a eso, es un texto muy corta. Entonces, claro, a veces podemos tener una actitud como diciendo, bueno, este texto al ser tan pequeño no es muy profundo, no es muy importante, pero no deberíamos de menospreciar o disminuir estos textos, porque realmente son muy profundos, muy importantes y fundamentales en, para enseñar, eh, porque son textos, aunque sean pequeños, incluyen realmente mucha sabiduría y, por lo menos desde el punto de vista mahayana, este texto incluye todo el camino mahayana. Cu- Cualquier familia que respete al padre o a la madre será asistida por Brahma y los maestros religiosos. Por venerarlos, sus miembros serán célebres y más tarde entrarán en los estados superiores. Cuando uno renuncia al daño, el robo, la relación sexual, la mentira, el licor, el deseo por la comida a destiempo, el deleitarse con asientos elevados, las canciones, el baile, las diversas formas, el verso 10. Verso 11. Y toma estos 8 preceptos, emulando la práctica moral de los arahat. Eso es posara, que concede tanto a hombres como a mujeres lo atractivo cuerpo de una deidad del reino del deseo. Verso 12. Considera como enemigos a la avaricia, la deshonestidad, la pretensión, el apego, la indolencia, el orgullo, la lujuria, el odio y la arrogancia debido a la clase social, a la apariencia física, el saber, a la salud y al poder. Y el verso 13, el sabio declaró que la vigilancia era el camino de la inmortalidad y la desatención el camino de la muerte. Por tanto, practica constantemente con respecto para desarrollar dharmas virtuosas. Entonces, en estas líneas, en, personifica o encarna del verso, habla de que, claro, la disciplina es como la tierra, ¿no? Para la práctica. Y Nagarjuna aquí hace realmente énfasis en la importancia de una conducta ética como la base para una práctica virtuosa. Y
como que le pide al rey que se comprometa en esta conducta como algo muy, muy fundamental. Entonces la conducta pura o la disciplina tiene diferentes niveles, ¿ok? Y tiene muchas formas de mantenerlos, desarrollarlos, y también al igual que los votos. Obviamente este rey no era monástico, pero Nagarjuna era un monje monástico ordenado. Por eso le hace tanto énfasis al rey para que practique estos 8 votos que, que son como la base de los monásticos, que también puede ser aplicado por los laicos. Entonces hace también como referencia a que haga la práctica en Núñez. Entonces, en este verso 10 y 11, cuando hace énfasis en que no haga daño, que no robe, que no se eh, haga las relaciones sexuales, que no beba, que haga las comidas a los tiempos apropiados, que no duerma o se ponga en asientos muy elevados y que no se entretenga con el baile o cantando, con ornamentos, perfumes, etcétera. Entonces le dice que trate de emular las 8 ramas de los votos de los arahats, que es el verso 11, que dice: toma estos 8 preceptos, emulando la práctica moral de los arahat. Entonces, a pesar de que sea una persona laica y un rey, le sí, manifiesta de que trate de cumplir estos preceptos. preceptos. Aquí también el verso 13 hace también un poco énfasis, que dice: el sabio declaró que la vigilancia era el camino de la inmortalidad y la desatención el camino a la muerte.
Claro, ahora el término de tibetano que aquí está traducido como ser cuidadoso o consciente en todas las actividades. Como también ahora se dice en el Bodhicharya Baratara, que tenemos que hacer énfasis en que tenemos que tener atención plena y, y cuidado en nunca estar separados, ¿no? de estas dos, de las actividades a lo que hace referencia estos dos versos. Bueno, perdón, hace referencia a siempre tener atención plena en o ser vigilante a no estar distraídos y al estar atentos a estas dos cosas. Entonces, cuando estamos recitando algo o leyendo algo en tibetano o en inglés, es importante pronunciar claramente, que se lea y se pronuncie claro. Que por Rinpoche dice que leerlo en tibetano se necesita a lo mejor hacer un esfuerzo, pero que es muy importante recitarlo de forma correcta. Claro, es un esfuerzo para nosotros, a lo mejor recitarlo en tibetano, ¿no? Pero que es bueno que desarrollemos ese esfuerzo. Entonces, verso 14. Hermosos como la luna libre de nubes, es lo que previamente desatento se vuelve vigilante, semejante a Nanda, Angulimala, Ayatasattu y Useyana. Verso 15. No hay austeridad como la paciencia, de modo que no des lugar al enfado. El Buda reconoció que venciendo el enfado se alcanza el estado sin retorno. Verso 16. Esta persona me insultó, esa me pegó o me avasalló, aquella robó mi riqueza. Tales sentimientos producen conflictos, pero quien abandona el rencor duerme fácilmente. Verso 17. Entiende que los pensamientos son como figuras dibujadas en el agua, la tierra o la piedra. Para un estado mental engañado son mejores las primaveras. Para quien desea el Dharma, las últimas. Verso 18. El conquistador declaró que el habla de una persona era de tres tipos: agradable, verídica e incorrecta. Como la miel, una flor y porquería. Debes abandonarse esta última. En la primera línea, claro, cuando habla de la parte de las nubes, se refiere a cuando uno está descuidado. Entonces, cuando las nubes desaparecen de la luna,
o la luna surge a través de la luna, es cuando aplicamos el ser cuidadoso. Es como un ejemplo. Y pone el ejemplo de Nanda, Angulimala, Ayasattu y Usayana. Estas, ellos fueron personas que al principio a lo mejor cometieron equivocaciones y luego, digamos, alcanzaron un estado alto. Entonces, en la primera línea del verso 15, cuando dice que no hay austeridad como la paciencia, que dice que es difícil practicar la paciencia, como dice también el Bodhicharyavatara, dice que no hay una mayor perseverancia que la paciencia y que no hay peor negatividad que la ira. Entonces, debes intentar y hacer un esfuerzo en ser perseverante, en cultivar la paciencia y aplicar todos los métodos que puedas tener y buscar métodos para poder cultivar la paciencia y la ira, que es lo opuesto a la paciencia, es nuestro mayor peligro, nuestra mayor negatividad. Entonces, verso 19. Las personas son de cuatro tipos: las que parten de la luz y alcanzan un final de luz, las que van de la oscuridad hasta un final oscuro, las que van de la luz a la oscuridad y las que van de la oscuridad a la luz. Sé como las primeras. Verso 20. Debes entender que la gente es como el fruto del mango. Hay inmaduros que parecen maduros, maduros que parecen inmaduros, inmaduros que se muestran como inmaduros y maduros que se muestran como maduros. Verso 21. No mires a la mujer de otro, pero si tienes que hacerlo, piensa en ella como una madre, una hija o una hermana, según su edad. Si surge la lujuria, contempla la condición impura de su cuerpo. Verso 22. Vela por la mente inestable como si fuera un gran saber, un hijo, un tesoro
o tu fuerza vital. Aléjate de los placeres sensoriales, pues son como una serpiente, veneno, un arma, un enemigo o fuego. Verso 23. Los objetos sensoriales traen la perdición. El Señor de los Conquistadores declaró que eran como el fruto de Kimpaka y que han de abandonarse. Debido a sus grilletes, el mundo está atado a la prisión del samsara. No lo- Creo que tenía el micrófono apagado y no se escuchó la traducción. Disculpe. Verso 19. Las personas son de cuatro tipos: las que parten de la luz y alcanzan un final de luz, las que van a la oscuridad hasta un final oscuro, las que van de la luz a la oscuridad y las que van de la oscuridad a la luz. Sé como las primeras. Verso 20. Se debe entender que la gente es como un fruto de mango. Sigo después. La razón por lo que hablan de que lo de la que no te involucres con las esposas de otros y todo esto, principalmente Nagarjuna era un hombre y esto estaba destinado a un rey que era hombre también. Entonces cuando vemos esto desde otra perspectiva, hay casos en donde el objeto de deseo son mujeres y a veces son heterosexual, ¿no? Donde la mayoría de los hombres pues desean a las mujeres o las mujeres desean a los hombres. Mm, No solo hay que tomarlo como que es literal, ¿no? Esto, sino interpretarlo como que cualquier persona que sea como objeto de nuestro deseo. De los que triunfan sobre los seis sentidos, siempre inestables y vacilantes, y los que triunfan sobre la multitud de enemigos en una batalla, los primeros son considerados por los sabios como los héroes más grandes. Verso 25. Mira el cuerpo de una doncella joven, separado de ornamentos, como una vasija totalmente impura cubierta de piel, difícil de satisfacer, hediondo y con impureza saliendo de las 9 puertas corporales. Verso 26. Entiende que el deseo de objetos sensoriales es como un leproso que ha anhelado confort cuando le atormentan los gusanos. Expone su cuerpo al fuego, pero no encuentra alivio. Verso 27. Para ver el sentido supremo, esfuérzate en la atención apropiada hacia todas las entidades. No hay otro Dharma tan virtuoso. Verso 28. Aunque sea de buena familia, tengas rasgos hermosos y sepas mucho, una persona no merece honores si le falta sabiduría y moralidad. Sin embargo, quien posee estas dos cualidades, aunque le falten otras, debe ser venerado.
Entonces, otra vez, aquí se había olvidado de mencionar algo, que en general en muchos de estos textos son escritos por hombres y para una audiencia de hombres y monástico, ¿no? Particular. Entonces, claro, el sujeto es la mujer, pero no quiere decir que eso sea así, que solo... Entonces en el Bodhicharyavatara también se hace referencia a que reflexionemos sobre nuestro propio cuerpo, que contemplemos en nuestro propio cuerpo las 32 sustancias impuras y, 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 y disminuir el apego a nuestro cuerpo, porque le damos mucha importancia a nuestro cuerpo. Y esto se puede aplicar a los cuerpos de otros, que es un método para disminuir el apego hacia el cuerpo tanto de uno como de otros, independientemente del sexo. Entonces, esto también eh, contempla lo que hemos venido haciendo sobre las cuatro contemplaciones de los defectos del samsara. Entonces, es cuando, cuando hacemos esta contemplación de la forma de generar una repulsión hacia el samsara, que el samsara es fuente de sufrimiento y que la naturaleza de todo el samsara es el sufrimiento, entonces otro método para desarrollar el, la renuncia y al renacimiento cíclico del samsara es este que se contempla. Entonces, verso 29. Conocedor del mundo, ganancias y pérdidas, bienestar y desdicha, fama y descrédito, elogio y censura, sé indiferente a estos 8 dharmas mundanas y no permitas que entren en tu mente. Verso 30. No cometas maldades, ni siquiera por un brahman, ni un monje, una deidad o un huésped, el padre o la madre, un hijo, la reina o el séquito. Ellos no van a compartir nada de sus frutos infernales. Verso 31. Aunque ninguna acción de karma pernicioso va a cortar inmediatamente como una espada, los resultados de las acciones perversas se volverán evidentes cuando llegue el momento de la muerte. Verso 32. El sabio declaró que la fe, la moralidad, la generosidad, el saber incorrupto, así como la vergüenza moral, la consideración y la sabiduría son las 7 riquezas. Reconoce que las demás riquezas son ordinarias y sin sentido. Verso 33. El juego, juntarse con el gentío, la indolencia y las compañías perniciosas, el licor y vagar por la noche,
llevan a los reinos inferiores y la pérdida de reputación. Abandona estas 6 actividades. Entonces, hablamos mucho acerca de las 8 preocupaciones mundanas y a veces podemos tener falta de entendimiento, ¿no? Realmente de esto. Pero es importante enumerarlas cada uno como hace el texto aquí. Y es muy importante esto en el contexto del Dharma. Porque cuando practicamos el Dharma, es difícil que el Dharma sea auténtico y que el Dharma vaya en dirección del Dharma, como dice Gampopa, y que el Dharma se convierte en un Dharma auténtico si no somos cuidadosos con estos 8 dharmas mundanos, porque pueden engañarnos y podemos practicar el Dharma sin darnos cuenta que lo que estamos persiguiendo es alguno de estos dharmas mundanos. Entonces, con respecto al verso 32, que dice, el sabio declaró que la fe, la moralidad, la generosidad, el saber incorrupto, y de otro es lo que habla de que no hay otra riqueza ordinaria que, que sea realmente valiosa. Entonces hablo que la fe es muy importante como base, como un punto de partida para la práctica budista. Y hace como referencia a una riqueza, a una joya, porque son muy preciosas y son invaluables o con mucho valor. Por eso el verso 72 habla que la fe, la moralidad, la generosidad son las verdaderas riquezas y que las demás riquezas mundanas hay que aprender a reconocerlas como que son ordinarias y sin sentido. Y así como estamos escuchando que la gran importancia de estudiar o de escuchar o aprender, que está también mencionado aquí, que es como una de las 7 joyas. Si uno tiene todas estas joyas, uno es realmente rico, pero sin ellas no hay otra riqueza que realmente es significativa.
Entonces, verso 34. El maestro de dioses y hombres declaró que estar satisfecho era la mayor de todas las riquezas. Permanece siempre satisfecho. Quien conoce la satisfacción es verdaderamente rico, incluso sin posesiones materiales. Verso 35. Graciosa Majestad, quienes tienen poco deseo, carecen del sufrimiento de aquellos con muchas posesiones. Según cuantas cabezas tienen los nagas principales, así es el sufrimiento que padecen. Verso 36. Evita los tres tipos de esposas, las que como un verdugo que se asocian por instinto con los enemigos, evita los tres tipos de esposa, la que como un verdugo que se asocia por instinto con los enemigos, la tirana que desprecia a su marido y la ladrona que roba incluso cosas preciosas. Verso 37. Una que es condescendiente como una hermana, querida de corazón como un amigo, deseosa de ayudar como una madre y obediente como una sirviente debe ser honrada como la deidad familiar. Y verso 38. La comida debe tomarse adecuadamente como si fuera medicina, sin deseo ni odio, ni por presunción, orgullo o robustez, sino solo por mantener el cuerpo. Bueno, andaban un poco bromeando con respecto a la parte de esposa y esposo que hablaban. Esto fue escrito, claro, en el siglo segundo. Era otra cultura, otra forma de ver a las esposas, ¿no? Muy diferente a la de ahora, de los años 2000. Aquí se habla de algo de Sama. Agregando a algo anteriormente las joyas, las 7 joyas a las que hacían referencia es la joya de la fe, la joya de la moralidad, la joya de la generosidad, la joya del saber o el escuchar, la joya de la vergüenza moral o consideración por uno mismo, la joya de la consideración por los demás y la joya de la sabiduría. Eso es con el verso 32. Entonces, aquí también hablan de un rol importante que a veces puede asumir la comida, que tomamos como la comida para hacernos bellos o atractivos, y que la comida no puede ser como vista con deseo, ¿no? Sí, o apegarnos a esa comida. Tiempo dice que a lo mejor podemos parar aquí y seguir la semana que viene. Que, que leamos, ¿ok? El texto para la semana que viene. Y bueno, a lo mejor podemos tener algún tiempo para preguntas y respuestas. Claro, si no hay personas que están muy satisfechas con esto, pues podemos discutir acerca de lo que las personas piensan. Me disculpan porque a veces entender el inglés americano me cuesta un poco. Si no lo entiendo bien o me pierdo, pido perdón de antemano. Tiene, Lincoln tiene una pregunta sobre el verso 32. A lo mejor es una pregunta simple. ¿Tiene esto alguna relación, un significado con la práctica del mandala? Y Kempo dice no. No, son cosas diferentes. No, son diferentes.
las siete joyas del mandala son más... Claro, porque cuando hacemos la práctica de la ofrenda al mandala, nosotros ofrendamos todo, dice. Lo, lo, los los siete artículos reales, ¿no? En la ofrenda al mandala. Sí, a lo mejor, pero no, realmente no. Claro, claro, aquí hablan de del verso 32 está más relacionado a lo mejor con la parte de la generosidad, más que más que la ofrenda, ¿no? Que es la parte del mandala. Están hablando de la traducción, a lo mejor de la palabra. Habla de que esa persona, de esa palabra está como basada en nosotros. Claro, están discutiendo amor, buscando el significado más preciso, ¿no? Claro, están hablando de la diferencia de las joyas, porque hay una joya que dice la joya de la vergüenza moral o consideración por uno mismo, pero no consideración de uno mismo como, como denigrante, ¿no? Y después la sexta joya que habla de la consideración por los demás. Creo yo que están como aclarando esa traducción. ¿Eh? Claro, entonces dice que si alguien es bondadoso contigo, tú también seas bondadoso con él. Eso es lo que hablan de consideración por uno y consideración por los demás. Es como no avergonzarse o tener vergüenza. Es como la traducción literal. Hablan de que la palabra literal, sí, es más asociada a la a vergüenza o pena, ¿no? Shame es como pena.
Bueno, están dando un ejemplo que a lo mejor en el Tíbet los zapatos son hechos de como de mucho material orgánico y tienden a romperse. Entonces, claro, se rompen y se ve el pie o el tobillo. Entonces, creo que están haciendo como, oye, mira, que no tengas vergüenza, que eso no desarrolle vergüenza. Esa persona no desarrolla, sí, vergüenza. Una persona que no tiene, claro, entonces dice que una persona que no tiene zapatos nunca podrá sentir vergüenza de que sus pies salgan por un zapato roto. Yo leí este texto hace 2 días a 10 y tengo que ser honesto que cuando se referían a las mujeres podía ser al sexo opuesto. Pero, pero el concepto claro, ella tiene una formación católica, ¿no? Entonces, en cuanto a la parte sexual, yo entiendo que usted dice que esto es del siglo segundo, pero pero claro, me preocupa cómo transformamos esta visión a nuestros tiempos y cómo lo podemos hacer como más significativo, respetuoso, porque yo lo que entiendo que principalmente habla es que no hagamos daño a otros con nuestro cuerpo, refiriéndose a la actividad sexual. Y Virginia aclara que esto es realmente, claro, que son a las personas que practican el celibato. El celibato es la no relación sexual. Puede ser monástico, obviamente, pero también hay personas laicas que practican el celibato. Entonces, cuando hablamos de las 10 virtudes y no virtudes con Drupon, eso es como cuando una persona laica aclaramos que es no hacer daño a una persona con medios o actividad sexual. Fue lo que hablamos con Drupon. Pero el texto se refiere a las personas que practican el celibato. Entonces sí, lo que hay es que también evitar tener ese deseo tan fuerte y es prevenir y cómo. Sí, es un método para evitar ese deseo hacia otra persona tan fuerte, para disminuirlo. Entonces es verlo, ver ese cuerpo como eh, que no es puro, no es tan limpio. Entonces es un punto de vista estratégico. Claro, pero cuando vemos estudiamos el Tantra, vemos como el cuerpo es la deidad. Entonces la chica dice, bueno, claro, eso también es confuso para mí. Y Kempo dice, claro, así es como las enseñanzas tántricas funcionan y son tan avanzadas. Mira alrededor, dice Kempo. Preguntan, ¿hay alguna forma en este texto, o bueno, eh, cuando el sentido de culpa surge,
Claro, está como preguntándole a ver sobre el sentido de la culpa, ¿no? En nuestra mentalidad occidental. Entonces, a nivel de la psicología, cuando hablamos, dice que de los cuatro poderes de la purificación, del karma, entonces, muy al principio, o como principal, al principio, sí, la participante está preguntando acerca de cómo se ve la culpabilidad, ¿no? Que a lo mejor no lo percibe mucho en los textos. Le preguntaba a Kempo. Entonces, lo más cercano a lo que es la palabra culpa, entonces, claro, en nosotros, en las prácticas, hablamos del remordimiento. Entonces, cultivar el sentimiento del remordimiento de nuestras acciones negativas. Que verlos como si fueran un veneno que hemos comido y que sentimos. Y que si no cultivamos el remordimiento, entonces no vamos a poder tener esa necesidad de cultivar, eh, corregir el hacer esas acciones negativas. Entonces cuando realmente cultivamos un profundo remordimiento, es cuando tomamos conciencia y propiciamos el cambio. Pues entonces dice que cuando hacemos la práctica barra salva, los cuatro poderes, al principio es muy importante, esencial hacer esto. Y luego cuando practicamos la confesión, entonces claro, habla de que cuando confesamos también, aparte del remordimiento, surge una sensación de vergüenza de nosotros mismos al ver lo que hemos podido hacer de ese acto, el cual James, James quiere compartir un comentario. Yo solo quiero compartir algo que yo creo que puede ser un, un error, a lo mejor. Entonces él habla de que estas prácticas tienen mucho valor, al igual cuando practicamos como la vacuidad, dice que no es como que todo desaparece, ¿no? Y no existe nada. Y que, claro, aclarando que el Dharma no tiene tiempo, ¿no? Él estaba pensando acerca de la discusión de los preceptos éticos, acerca del estado mental que surge como después del acto.
A lo mejor que surge años después o horas después de que sucede la acción. Entonces, que el remordimiento, cree él, que el remordimiento puede tener una connotación de mejoría, ¿no? O positiva. Pero claro, que a lo mejor el remordimiento puede propiciar a que haya una mejoría, pero la culpa es como más señalante o con una connotación más negativa, es lo que infiero. Claro, que la palabra culpa no es como diciendo, oye, me siento mal por lo que sí, lo que hice, sino que la palabra culpa hace referencia a que yo soy malo. Entonces es como algo que la persona se siente como la persona y no por el acto en sí. Como que la culpa es liberada como cuando tú pagas tu deuda. Puede ser lo que está tratando de decir Kempo. Él dijo que su inglés tampoco era muy, muy amplio. Bueno, están hablando sobre la connotación del significado entre la culpabilidad. Entonces, claro, Kempo habla sobre el verso cuando dice que la luna surge a través de las nubes. Entonces, cuando llega a ese estado, pues realmente no existe la culpa. Ok, aún tenemos el domingo. Vamos a parar aquí. Vamos a hacer la dedicación corta. Entonces continuaremos donde lo dejamos aquí. Que por las virtudes acumuladas en los tres tiempos, por mí y por todos los seres del samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que yo y todos los seres alcancemos rápidamente a la insuperable, perfecta y completa iluminación, que las enseñanzas del gran Rikumpa Rana Sri, omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen y se incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. Gracias mucho. Hasta el próximo fin de semana.